Muy buenas noches, amigos del Diálogo Ciudadano. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta segunda temporada de Diálogo Ciudadano que arrancamos hoy con un súper invitado, un gran amigo, que el día de hoy vamos a tener el placer de dialogar y poder saber de primera mano cómo está el tema de la salud en el Perú para la segunda ola y cuáles son las otras pandemias que coexisten y no le estamos visibilizando. Bienvenido, Mario Cavani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Renzo? Qué gusto estar contigo nuevamente después de tanto tiempo. Muchísimas gracias a ti por aceptar ser parte de Diálogo Ciudadano y en esta segunda temporada que la iniciamos contigo tenemos temas fuertes que tratar, pero vamos a empezar precisamente con el que más nos preocupa. Vamos a tratar el tema de salud, que es precisamente tu especialidad, pero antes vamos a invitar a la gente que por favor comparte el video porque en estos momentos está con nosotros el doctor Mario Cavani. Además hablaremos de la ONG Cavani Salud y todo lo que está haciendo para esta otra pandemia invisible de la cual vamos a hablar, que tenemos precisamente que evidenciar. Así que compartan el video. Hoy empieza Diálogo Ciudadano, segunda temporada. Muchísimas gracias, Mario. Para arrancar esta conversación, me gustaría saber, han pasado 9 meses, largos meses, desde que se dio la clarinada de alerta de que teníamos el COVID aquí en el Perú. ¿Cómo evalúas la situación luego de casi 50.000 muertos y todo el país colapsado en economía, en la salud? Tú, desde tu perspectiva de médico, de profesional de la salud, ¿cómo es que ves este tema? ¿Qué tal, Renzo? ¿Qué tal a todos los seguidores de tu programa? A ver, lo que ocurre es que en una pandemia de estas naturalezas, donde no es el ébola, que en el ébola, por supuesto, de dos personas, una muere casi y una vive. Entonces, cuando se muere una, ya no puede enfermar a la siguiente porque está muerta. 50% muere, entonces inmediatamente se acaba la cadena porque se murió. No tiene cómo caminar para infectarse, muere, acabó, se murió, se acabó. Entonces murió y no hay forma que siga la cadena de infección. En cambio, en esta donde solamente el 20% puede ir al hospital, el 1% o 2% mueren, entonces la cadena es tan larga e inclusive hay tantos asintomáticos que nadie sabe quién puede contaminar a quién. Entonces es rápidamente expansiva, rápidamente se diluye en la población y sobre todo de que ha habido dos condiciones drásticas, creo, para cualquier decisión gubernamental en todas partes del mundo. Uno, el miedo. El miedo que ha generado el no saber qué pasa y cómo es importantísimo para la población a nivel mundial. Mm, Y cada país también, por supuesto. mm, Y la segunda, el grado de contaminación en superficies, a través del aire, con la tos, con el estornudo, me hacía gárgaras o no me hacía gárgaras, me servía si me ponía alcohol en las manos o no, me tenía que lavar todos los días, tengo que lavar mi fruta, tengo que lavar el pan de la bolsa del pan, tengo que desinfectar los zapatos que están contaminados en el piso, hasta dónde los niños se contaminan, hasta dónde no. O sea, hay un sinnúmero de preguntas que realmente no son respondidas y hasta ahora tenemos la duda de la respuesta todavía. Exactamente, entonces tú planteas uno de los puntos críticos, precisamente ha sido el manejo de la información, pero además, cómo informar a la población que es tan diversa en todo nuestro país, ¿no? Y que además, imagino, ustedes habrán hecho también estudios, seguramente en la ONG, que para cambiar comportamientos y actitudes hay que tener estrategias diferenciadas, ¿no? ¿Crees que eso fue un problema en estos primeros meses? En cuanto al Perú, yo creo que en cuanto al Perú, las decisiones más importantes no pueden ser tomadas entre 5, 12, 18, 19, 14 dueños del Perú. No se puede tomar entre los ministros y el presidente. Me parece que en la más buena voluntad que puede existir en decisiones de esta naturaleza no puede recaer solamente en las manos de un presidente y su grupo de ministros, porque sobrepasan necesidades. El cómo va a reaccionar una población, por ejemplo, no basta con un grupo de 3 o 4 personas solamente que tengan la opinión de decir va de esta manera o va de otra manera, o así va a reaccionar la gente. Recordemos, si no, qué pasó cuando solo salen los hombres, solo salen las mujeres.
¿Recuerdas, Renzo? Son Claro, pero felices eso ahí. no fue tomado, Mario, por los expertos. O sea, era el momento de que la tecnocracia en el Perú pues se luzca, ¿no? Entonces, para eso tenemos grandes gerentes, expertos, pero vimos que eso se quedó pues en un escritorio, ¿no? Todas las decisiones gubernamentales de estos últimos 9 meses han sido tomadas de maneras aleatorias por los que se consideran expertos Mm, y no se ha hecho un estudio mm, científico de cada una de las decisiones. Algunas buenas por eso, otras no tan buenas. ¿Por qué? Porque no solamente basta con tomar una decisión a nivel político, a nivel social, mm, sino que hay que investigar y como tú bien sabes como coach, tú mm. sabes perfectamente de que para una decisión de esta naturaleza tan grande, con tanta responsabilidad, tendría que haber un estudio social previo. O sea, no basta solamente con decir cómo se va a comportar la población. ¿Cómo se comporta una población que el 70% de la población básicamente come el día a día? Y para Ajá. poder almorzar o tomar desayuno, o para tomar su té o su sopa en el día, tiene que salir a comprar su caramelo o salir por lo menos a trabajar en su día como obrero o salir a recolectar hasta inclusive basura para poder vender los plásticos en otro lugar que le dan un dinero por ese kilos o de plástico o de papel o de cartón. Entonces eso es el día a día y nuestra población está acostumbrada a eso y no a seguir un ritmo de vida como quisiéramos que siga con el Ministerio de Trabajo. O sea, hablamos mucho del Ministerio de Trabajo, hablamos mucho de tipos de seguimiento de trabajo y de SONAFIL, pero finalmente es un pequeño grupo solamente de la población que tiene ese lineamiento. La gran mayoría se basa en qué? En trabajo fuera de los parámetros oficiales, sino que nos diga el propio gobierno que están haciendo su sistema CAS, que es totalmente paralelo al sistema convencional del privado, y el CAS simplemente es obviar todas las leyes gubernamentales, obviar todos los estamentos rígidos de leyes básicas del trabajo y evitar que estos CAS tengan sus debidos remuneraciones sociales, ¿no? Entonces, Entonces, Mario, para redondear esa idea, en ese aspecto tú dices, oigan, nos ha agarrado esta pandemia realmente mal parados porque hemos dejado históricamente que el país viva de esa forma, al día a día prácticamente, ¿no? Porque mencionaste el tema de los CAS y los CAS, por ejemplo, en el sector salud, ¿no? Entonces, la gente no sabe que muchos de los médicos, no sé cuál es la cantidad realmente, pero creo que la gran mayoría, pues sus contratos, esos mismos que te han salvado la vida, tenían contratos de 1 mes, de 3 meses, ¿no? exacto. Y no solo eso, sino que esas personas que tenían un contrato tan corto, con tan poco tiempo, con tan poca valoración de su propio trabajo, de su propio esfuerzo, eso implicaba en que se sentían menoscabados porque no tenían las mascarillas que deberían tener, Mm. no tenían el recambio de mascarillas que debería haberse presentado, no existían los guantes que deberían tener, no había la indicación precisa en los enfermeros, en las enfermeras, en especial el grupo técnico de enfermería, que debía tener cierta seguridad en esto, y por eso que tenemos tantos colegas fallecidos y tanto personal de la parte de enfermería también fallecida. Y ni qué hablar del grupo de policías que estuvieron usando su mascarilla Hello Kitty. Oh, Hello Kitty, o sea, o sea, ¿hasta qué nivel estamos llegando a eso, no? Habiendo, y tú sabes perfectamente que el Perú ha tenido una capacidad económica y una reinserción en el mercado internacional enorme en estos últimos 20 años que hemos estado almacenando dinero en el Banco Central de Reserva y que lo hemos perdido y mal utilizado simplemente por decisiones, yo repito, decisiones que el presidente y que sus asesores junto con su ministro han tomado y que no han hecho estudios realmente sociales. Si hay excelentes investigadores en las universidades, sociólogos y psicólogos sociales que pueden decir simplemente si el país va a sostenerse dentro de una pandemia encerrados o no, y si es que esta gente puede sobrevivir sin comer el día a día, diciéndole que no salgan de su casa porque simplemente están prohibidos de salir. Y si salen, te atrapo, te meto a la cárcel. Pero precisamente acaban de sacar un decreto que están prorrogando el estado de emergencia y la emergencia sanitaria, que son dos conceptos distintos. El estado de emergencia para simplemente le decimos al Estado, bueno, voy a ceder por un tiempo mis derechos, el derecho a que inviolabilidad del domicilio, ¿no? No reuniones, etcétera. Y el otro es la emergencia sanitaria, es decir,
nos vamos 3 meses más, ¿y qué va a pasar precisamente con la gente que está al día a día, si es que no tiene que comer y si es que pues tampoco es que tengamos pues para darle bono todos los meses a la gente? Es que hasta ahora, dentro de toda la bibliografía que he estado revisando del COVID en Perú, no encuentro un solo informe científico serio de investigación social donde diga cuál es el rumbo de una pandemia que se debe seguir. Cambian de un presidente a presidente y siguen siendo las decisiones todavía en base a la cúpula de ministros y sus asesores, cuando realmente las decisiones de la mejor calidad debería ser en base a una investigación científica con la realidad nacional, porque nuestro compatriota, nuestro peruano, ya sea de la parte de las partes de la ciudadanía o ya sea de la parte profunda del Perú profundo, tiene ciertas características donde se comportan diferente al resto. Y nosotros no podemos vivir sin ese estudio antropológico o social de las realidades de nuestra gente. Tenemos que compartir eso. Y cada peruano tiene una forma diferente de actuar. Yo creo que una masificación de soluciones no es lo ideal. Y no es lo ideal simplemente porque ya nos dimos cuenta de cómo reacciona. No podemos meterle palo a la gente que está acostumbrada a salir. Hemos visto en la pandemia cómo las señoras, las viejitas, con su mascarilla chiquita tenían que salir a vender. Y señora, quédese en su casa, ¿por qué sale usted? Pero ¿cómo se va a quedar a su casa, pues, si no tiene que comer? Tengo que comer y mis nietos no tienen que comer, soy la única que le doy comida a mis nietos. ¿Qué voy a quedarme en la casa? O sea, o me muero en la casa o me muero de COVID. Salgo a vender. O sea, criterio solamente de investigación social. Yo cuando hago cirugías, las hago porque hay un criterio de investigación previa, científica, para saber qué cirugía se hace a cada paciente o qué procedimiento hay que hacerlo. No lo hago porque me guste hacer una cosa o la otra, no lo hago porque simplemente hay una técnica, yo inventé mi técnica y como soy bueno lo hago porque yo quiero hacerlo. No, hay un estudio previo que nos da eso. En todo no tiene que ser así. Mario, pero ahora que ya están anunciando, ¿no? La saga, ¿no? La segunda parte, como ya los ciudadanos, temporadas, ahora la temporada 2 de COVID, que ya está ocurriendo en Europa, pero todo lo que ocurre en otros países indefectiblemente va a ocurrir en el Perú, o sea, ya tenemos que esperar nomás, tranquilito, pues que ya va a venir otra vez, la pelona, pues a arrasar con nuestros familiares, nuestros amigos. La única persona que es capaz de perder la oportunidad de evitar los errores en la vida es aquella que no es capaz de poder reconocer que la historia nos va a dar un adelanto de lo que va a ocurrir. La historia siempre nos da las soluciones previas, sino que nos digan qué pasó en los imperios romanos, en los imperios griegos, en la parte de los imperios egipcios. O sea, las historias sociales se repiten consecutivamente de acuerdo a la evolución de las mismas características. ¿Qué hacían los romanos? Ponían a los cristianos a matarlos en los leones para que se olvidaran de los problemas políticos y sociales de la época. Hacían los coliseos romanos justamente y las carreras de los caballos justamente para evitar que la gente piense que había un problema social o un problema más allá solamente del empoderamiento solamente de las comunidades, o sea, las hacían olvidar de las cosas. También nos hacen otras cosas, o sea, todo se repite finalmente, Renzo, y probablemente las pandemias se vayan a repetir. 100 años atrás, 200 años atrás y 300 años atrás, las grandes pandemias a nivel mundial se han repetido. ¿Y por qué se repiten? Porque la gente se cansa en una pandemia, se aburre y no aguanta más de estar reprimido y escondido y colocado con una mascarilla como estamos todos nosotros, excepto ahora que uno puede estar a solas y puede estar sin mascarilla, porque uno socialmente y emocionalmente, cerebro, no responde a la ausencia de comunicación social. El alejamiento social es un problema también que lleva a un trauma emocional. Lleva un problema de salud pública también, dirías, Mario. O sea, el COVID no solamente es de los que se han enfermado, sino en todo el país, todas las personas que están viviendo en esta cuarentena de manera rigurosa, con miedo y con desinformación, también están siendo atacados, digamos, en sus emociones, en su salud también física y mental. Yo diría que por lo menos debería haber un 40-50% más de personas que están emocionalmente alteradas, que están con neurosis, la gran mayoría con neurosis, y alguna puede desencadenar un tipo de psicosis tranquilamente. O sea el confinamiento social
es un confinamiento que se lleva solamente en casos extremos a la gente que es prisionera por haber cometido un delito mayor. El confinamiento solamente en el propio domicilio es un extremo que se lleva en una ley cuando una persona cree que se puede escapar y fugarse de un acto netamente penal y culposo y doloso. O sea que es muy difícil, como hemos visto bien, que los fiscales metan a la cárcel a alguien antes de una imputación o los lleven a su casa a un domicilio en un confinamiento domiciliario. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Han llevado un confinamiento domiciliario como si hemos estado realmente hemos sido delincuentes. O sea, no es que hayan hecho el confinamiento a las personas enfermas, que deberían aislarlas para que no contaminen al resto. No, 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 no. Han hecho confinamiento a las personas sanas, que no están enfermas, que no han tenido culpa y que las han aislado de la sociedad. Es al revés, es una locura. O sea, en lugar de encerrar al enfermo para que no contamine, han encerrado al sano para que no se contamine. Es al revés. Entonces, ¿qué podemos esperar, Mario? Mario, ¿qué podemos esperar si vendría una segunda ola, o esperemos que no sea tan agresiva, pero tenemos un sistema de salud que sigue siendo precario, con los mismos problemas de los médicos con respecto a su pago? Además tenemos menos profesionales médicos porque hay muchos que ya fallecieron y otros que pasaron la edad de poder atender en esta circunstancia, ¿verdad? Y por otro lado, pues tienes a la población que ya está, según nos cuentas, con algún tipo de problema mental y además muchos desempleados, muchos preocupados, que ya han perdido familiares. ¿Qué podemos esperar entonces? Renzo, un poco de paz para poder, para toda la sociedad. No, en esta pandemia no se puede esperar nada, no se sabe qué puede venir. Mira lo que nos ha pasado, ¿no? O sea, de un país próspero nos hemos vuelto un país con una cifra negativa de PBI tan bárbara que hace más de 100 años no la hemos tenido. Ni siquiera en la guerra con Chile, ni siquiera cuando nuestros presidentes de la guerra con Chile se escaparon y se fugaron para poder darle ingreso a nuestros enemigos en esa época. La verdad es que es dramática la situación y yo creo que muchas cosas se van a ver después y se van a culpar a los que deben ser culpados y reprimir a los que van a ser reprimidos finalmente. O sea, no es tan fácil la decisión que se han tomado y sí es importantísimo que las universidades tomen importancia en el relevo de los políticos, porque son las universidades finalmente que van a hacer los estudios científicos, sociales, que van a decir cómo se debe comportar una población, porque la población no da más, menos económicamente. A una persona que no ha tenido comida y que ha perdido el trabajo, ¿qué más se le puede pedir? A una familia que ha tenido pacientes de tercera edad y que no está viendo sus nietos o no están saliendo a pasear, ¿qué se les puede pedir a estas personas? En su tercera etapa de vida se les pide que se confinen nuevamente. Estamos llegando a un extremo, no es solamente Mario, pero además, yo sé que la ONG Cabani Salud atiende a casos de mujeres que son maltratadas, ¿verdad? En claro. ese sentido, este año, por ejemplo, las mujeres que han tenido que estar confinadas con su maltratador, ¿qué acciones realmente está haciendo el Estado peruano para poder proteger ante esta grave situación, además, a las mujeres que son maltratadas? Ustedes en Cabani Salud, ¿cómo ven ese panorama en estas épocas? Totalmente desalentador. Alguna vez le comenté a otra persona en una entrevista, ¿qué pasaría como interrogante, si un maltratador maltrata a la mujer en la pandemia, en la cuarentena, simplemente la mata o la llega casi a matar y le dice, y llama al 113 y le dice, mi esposa está con COVID? Y simplemente a las 2 horas le dice, porque no iban ahí, porque el 113 no va simplemente, dice, mi esposa ha fallecido con COVID. La meten en una bolsa, la incineran, ¿y quién va a definir si ese maltratador la mató o no la mató? ¿Cuántas mujeres que han estado al lado de sus maltratadores han podido fallecer así? ¿Quién dice que eso no puede haber sido cierto?
¿O quién dice que en las alturas, en el Perú profundo, no haya pasado un sinnúmero de casos de maltratadores que han estado confinados con sus parejas? Es lamentable esta situación y lo más lamentable es que el propio Estado lo ha propiciado. O sea, todas estas aristas, claro que son difíciles de hacer, pero son aristas reales, ¿no? O sea, son verdades que deberían haberse evaluado para tomar una decisión. O sea, las decisiones, creo yo, que son consensuadas, deben ser decisiones con inteligencia, pero con inteligencia científica. Y por inteligencia científica no hay otra cosa que una investigación social para tomar decisiones sociales. Decisiones solamente por ser autoridad no es suficiente, Renzo. Es decir, ustedes ya desde la ONG están previendo que esta situación concreta, estamos hablando de un tema concreto, que es la violencia contra la mujer, cuando tienes a gente que está aún con mayores problemas mentales y con un sistema de salud que no los está atendiendo además en otros temas, por ejemplo, y las personas que están con cáncer u otras que recién están volviendo a atenderse. Entonces tenemos un panorama desalentador. En ese sentido, ¿cuál sería el llamado pues a la sociedad, ¿no? Porque no vamos a quedarnos sentaditos esperando pues que el gobierno tome solo las decisiones. O sea, ¿la ciudadanía de qué forma puede participar? A ver, si hemos cerrado toda la atención primaria y todos los puestos de salud, los centros médicos se cerraron y no había atención para vacunaciones, casi su mayoría. Por eso es que cuando había vacunada difteria sobraban las vacunas porque nunca no se habían vacunado un montón de gente, estaban almacenadas en stock. Por eso también, ¿cuánta cantidad de personas con cánceres ahora están entrando a emergencias con cánceres severos, no con cánceres iniciales, porque no han tenido tratamiento adecuado y se les ha suspendido por orden del Estado la atención a estas personas? Recibir medicación ya era difícil ya en pacientes crónicos, pero atención en pacientes con cánceres, cero, cero. Cánceres agresivos que están entrando a operarse para tratar de salvarlos. No hubiese sido ideal que estas cifras de cáncer hubieran sido menores, ¿no? Pero se han tomado decisiones a veces por soberbia de autoridad, por soberbia de poder y no por decisiones realmente consensuadas por estudios de investigación sociales. Finalmente, yo creo que esta pandemia va a acabar, pero las causas económicas, sociales y sobre todo médicas, eso sí va a continuar todavía. Hay enfermedades que van a ser difícilmente tratables en el tiempo. Muchos cánceres se van a empeorar, los costos de esos tratamientos van a aumentar muchísimo porque no han sido tratados a tiempo, muchas enfermedades crónicas van a empeorarse, renales, hepáticas, cardíacas se van a ver empeorado, requerirán mayores tratamientos y más complicados. Y sí creo que es una decisión del Estado que tiene que tomar otras riendas en el asunto. La parte de medicina preventiva y primaria de la salud es primordial. Creo yo que cuando hacíamos alguna vez labor social en la Universidad de San Marcos, lo primero que hacíamos era promotores de salud. Yo creo que en algún tiempo va a tener que tomar la decisión el Estado de sacar promotores de salud otra vez para que las propias comunidades en su círculo local, en su círculo solamente de la vecindad, de la manzana, tengan que salir a hacer estudios locales para saber cuántas niñas o adolescentes han sido violadas o son madres púberes o no, o embarazadas, cuántos tuberculosos hay actualmente, porque sabemos que hay tuberculosis resistentes a los antibióticos, severamente resistentes, cuántas personas tienen enfermedades crónicas que se han complicado, cuántas mujeres tienen necesidades en embarazo para ser tratadas y no son tratadas, porque cuántas están en COVID, cuántas están en no COVID, cuántos embarazos han habido ahora, porque acuérdense que no han estado repartiendo condones, o sea, la gente ha estado teniendo en sus casas todos juntos y no ha habido condones para repartir en las atenciones primarias de salud. Por lo tanto, las mujeres no han tenido como, y los hombres han tenido como evitar la concepción. O sea, ¿cuántas embarazos podrá haber a partir después de estos 9 meses de confinamiento? Van a haber unas cifras astronómicas. Ahora, lo raro es que a lo mejor por ahí alguien va a salir, un gran estadista, no sé quién, ministro Valeo, va a salir diciendo, vamos a hacer más hospitales de salud para poder ayudar a la población a que esté mejor capacitada y mejor preparada para evitar el enfermedad. Bueno, el presidente Humala en su momento y luego el presidente Vizcarra en su momento, me acuerdo mucho que dijeron pues que iban a poner hospitales como cancha.
¿no? Entonces, la verdad es que no vimos esos hospitales como canchas, sino vimos más bien al Club de la Construcción por todos lados. Entonces, realmente hacia el 2021, Mario, que los jóvenes y adultos que ven este programa dicen, bueno, entonces una de las variables para elegir a las nuevas autoridades será pues qué propuesta seria tienen sobre la salud. ¿Cuáles serían las propuestas serias y cuáles serían estas propuestas pues populacheras que no vemos que nunca las han llegado a cumplir? Yo diría así, cuando ustedes vean que la propuesta es hacer más hospitales, un interrogante, porque más hospitales significan preparar presupuestos de 100, 200, 250 millones de soles. Esperemos que no haya club la construcción del 5 o el 3% de estos hospitales, cuando a sabiendas que los hospitales que han sido nuevos actualmente no tienen la capacidad de ser totalmente empleados, porque muchos hospitales están al 20% de su capacidad, simplemente porque no hay presupuesto para poder aumentar. De ese 20% de trabajadores del Estado, que son médicos profesionales de salud y tecnólogos o técnicos profesionales de salud, y el otro 80% está desprotegido, simplemente no existe presupuesto para dar capacidad para que ese hospital nuevo esté dando su máximo de funciones. O sea que cuando escuchen a alguien que diga que van a hacer nuevos hospitales y que esa cantidad de hospitales van a ser 1, 5, 10 o 20 hospitales, y se den cuenta que los actuales hospitales no tienen ni siquiera la mitad de capacidad de uso, porque no tienen ni siquiera la mitad de capacidad de personal que está trabajando en ellos, pónganle un interrogante. Cuando vean que aquellas entidades digan, hagamos promotores de salud, nos dediquemos a la atención primaria para que la persona que está con diarrea con su niño en la casa no tenga que viajar hasta el hospital y gaste su plata allá y pierda un día de trabajo completo y tenga que hacer una fila en un hospital tan grande que en lugar de atender una emergencia de un cáncer tenga que atender una diarrea, y eso puede ser visto en una posta médica a través de un promotor de salud o alguna entidad local comunitaria. Cuando vean que buscan grandes hospitales, pónganle un interrogante, porque a lo mejor no es que buscan la salud de la población, sino que buscan más bien a un porcentaje de ganancia a través de un programa de hacer más hospitales o más carreteras enormes, más puentes enormes, que finalmente no es lo que necesitamos. Necesitamos salud, salud concreta. La mamá cura a su hijito porque lo tiene todo el día y porque está atrás de él. Así tiene que ser el gobierno, tiene que estar atrás de la población, no que la población esté atrás del gobierno. El gobierno trata de la aprobación. Y para eso hay que ir casa por casa. Yo lo veo así. Yo lo veo así. Muchísimas gracias, Mario. Yo quisiera que nos digas para finalizar, ¿qué necesitamos hacer jóvenes y adultos para tener una mejor ciudadanía desde tu perspectiva de médico? Mira, tú eres un hombre exitoso, estás haciendo un legado importante y no sé si te imaginaste tener ese nombre cuando recién estudiabas medicina, ¿no? O sea, ¿cómo es que tú puedes contagiar ahora a otros jóvenes y adultos para dar de tu vida y brindarlo como servicio a la ciudadanía? La técnica es muy fácil. Son dos cosas que me parecen que son básicas. Uno, brindar la mejor calidad que uno tiene en donde uno esté. Brindar lo mejor que uno tiene y puede dar donde uno esté localizado, no importa dónde, lo mejor de uno, primero. Y creo que lo segundo es responder a la expectativa de uno mismo. Acuérdate que yo soy sanmarquino. A mí Somos tú. la matrícula me costaba 10 soles cada matrícula. Y mis padres me daban 10 soles para yo matricularme, pudiendo haber pagado más por cada matrícula. Tengo que devolverle al Estado, tengo que devolverle a quien me dio el estudio gratuito casi, tanto en Perú como en Brasil, tengo que devolverle eso que yo lo tuve tan gratis, ¿no? Lo tuve casi ad honor, casi gratis y regalado. Tengo que devolverle a mi país lo que el país me dio. Y yo creo que el secreto es uno, el boomerang, que siempre lo he dicho. Si tú tiras odio, te va a regresar odio. Si tú como político quieres ganar plata, no te vas a dar plata, te va a regresar problemas. Y si tú tiras amor político, religioso, adventista, católico, cristiano, judío, no importa. No importa si eres economista, si eres médico, si eres arquitecto, si eres periodista, no importa. Lo que importa es lo que tú tiras en tu vida
porque te va a rebotar exactamente lo mismo. Por eso es que cuanto más labor social hago, agarro las marchas y comienzo a operar a estos jóvenes que han sido desfigurados por las marchas, les cayó las bombas y los petardos, y trabajo directamente con estas mujeres maltratadas, porque creo que finalmente el boomerang me va a regresar en algún momento. O sea, si yo doy cariño, amor, y me ofrezco totalmente a la ciudadanía y a esta gente que está desfigurada en el rostro, me va a regresar igual. Espero que nunca me desfigure yo y alguien me opere. Pero sí, yo creo que cuando tú tienes amor, te regresa amor otra vez, Renzo. Eso es lo básico. Y es muy sencillo, no te plata ni nada más. Mario, te Nada más. agradezco mucho y justamente para retribuir a nuestros televidentes, a la gente que está en las redes muy conectado, una amiga mutua, Marinés de la Vega, nos pregunta, ya para la pregunta ya final, es, oye, ¿cómo es el tema de la ozonoterapia? ¿Funciona o no funciona para los pacientes COVID? O los que han Ya, tenido COVID. a ver, acuérdate, yo traje el ozono a Perú en el año 2002, 2001, 2003. Ya tenemos ya casi 20 años con ozono en Perú. Y definitivamente funciona. Funciona. Yo me he aplicado más de 30 veces, mi familia también. La familia que tiene mucha edad, de tercera edad, se aplica también. Y hemos aplicado en la clínica ozonoterapia en pacientes con crisis de COVID. En plena pandemia, crisis de COVID en actividad, con diabetes, todavía hipertensión y sobrepeso, con COVID. Y hemos evitado que lleguen a ir a la emergencia y hemos evitado que lleguen a ir a internarse en hospitales o hasta UCI, ¿no? ¿Cómo son? Sí, sí, sí. Me encantaría si un día me invitas para hablar de la ozonoterapia, ¿Sí? me quedaría Por fascinado supuesto, hablar porque hemos hablado y nos hemos quedado corto del tiempo porque hemos hablado bastante del análisis. Y es importante ese análisis porque la gente puede decir, ya no pasa nada, ya no ya, pues ya pasó, tranquilo, vamos a hacer las compras navideñas, celebramos, y después, con el sistema de salud que tenemos, vamos otra vez a lamentarnos. Pero la siguiente parte de la entrevista, que la van a ver aquí en Diálogo Ciudadano, tal vez en un par de semanas, Mario, será precisamente por todos estos tratamientos que son asequibles para la gente y con eso, con lo cual se pueden salvar. ¿Qué te parece? Claro que sí. Estoy a tu disposición, Rezo, para lo que gustes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Amigos de Diálogo Ciudadano, hemos estado con el extraordinario médico Mario Cavani de Cavani Salud, que además es la ONG con la que él está impulsando varios proyectos y entre ellos, sobre todo, es atender a las mujeres que han sido desfiguradas, dañadas por el maltrato por parte de sus parejas u otros. Pero Mario nos ha dicho con crudeza, con realidad, un análisis desde dentro, desde el cuerpo médico, no desde los que nos atendemos o los que hemos perdido familiares, sino como un ciudadano que está junto con sus colegas salvando vidas. Un análisis fuerte y crítico, pero además algo desalentador si es que no nos ponemos en acción, si es que como ciudadanía nos quedamos simplemente viendo que otros tomen decisiones y nosotros no participamos. La apuesta de Mario Cavani es, oye, es momento de saber elegir y poder orientar o impulsar que los candidatos y los grupos políticos que pretendan ser gobierno realmente se tomen en serio la salud de todos los peruanos. Muchísimas gracias, esto es Diálogo Ciudadano, compartan el video, denle like, suscríbanse al canal de YouTube, ahí a la campanita y nos vemos. Estamos en Instagram como Diálogo Ciudadano Perú. Chao.